Este, no, la obra es una obra donde conlleva una tecnología que le aporta rapidez de ejecución y economiza la tarea. Se comprende en el reciclado del pavimento existente, preexistente en este caso, donde se recicla con cemento Portland, y tiene una terminación en carpeta asfáltica, donde eso jerarquiza un poco la costanera, dándole mayor nivel de servicio. Esta obra también comprende la señalización horizontal y vertical de la Rambla, haciendo de un proyecto, dándole continuidad al proyecto ya iniciado en la Bahía Grande, extendiéndolo por la costanera de la Aguada. ¿Cómo solucionar los temas fluviales? Es clave. Sí, se hizo un relevamiento de la costanera y de la faja pública afectada, y en esta primera instancia los pluviales se mantendrían, porque estaría solucionada esa parte en el tramo afectado en esta obra. Solo comprende en el reciclado, la carpeta asfáltica y la señalización. ¿La obra está realizada por la propia Intendencia Departamental o no, se ha contratado una empresa para hacer esta nueva modalidad? Una de las ventajas que vimos y se tomó partida de eso fue que hay una empresa ya trabajando en la Bahía Grande y se utilizó la misma empresa como ampliación de los trabajos. ¿Presupuesto de financiamiento para este trabajo? Dentro de un programa de OPP, es el FDI donde nosotros tenemos la financiación. Buen día para todos. Como decía el intendente Alejo Umpierres, nos encontramos con una situación de morosidad que no era la deseada y tampoco la esperada. En promedio, la morosidad ronda el 48% en el departamento, está bastante por encima de la media de los demás departamentos del interior, que ronda el 25%, por lo tanto encontramos una morosidad muy por encima del promedio nacional y además pocas políticas inexistentes en cuanto a la recuperación de los activos. Estamos diciendo que de dos contribuyentes hay uno que paga y hay otro que no paga. Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando en analizar la información, identificar cuáles son las zonas, cuáles son las localidades en las cuales tenemos más morosidad y hay otras que tenemos un poquito menos. Por lo tanto, ese análisis lleva a tomar diferentes decisiones. En esta primera etapa vamos a plantear una amnistía tributaria por 90 días donde los contribuyentes, y también vamos a trabajar en cuanto a la información, vamos a elaborar una serie de videos para que la población esté al tanto de los detalles de esta amnistía para que se puedan acercar a la Intendencia y busquemos una solución entre todos. Tenemos que entender que acá el compromiso es nuestro, pero también es el compromiso de los contribuyentes y sabemos que los contribuyentes quieren regularizar la situación. El tema que sucede con los impuestos departamentales es que una vez que se sale de la cadena de impuestos, es difícil volver a reincorporarse porque las multas y los recargos son altos. Entonces nosotros queremos abrir la puerta para que el contribuyente se pueda subir nuevamente a esta cadena tributaria, que en base a esos ingresos es que nosotros podemos empezar a generar obras también. Por eso entendemos fundamental una política activa también en este sentido, es decir, empezar a trabajar también en la prevención de la morosidad, y esto significa información, mediante diferentes herramientas, que los contribuyentes estén al tanto de los vencimientos, de las cuotas. Estamos hablando de políticas activas que lleven a la prevención de la morosidad, porque esto tiene dos etapas. Una primera etapa que es la recuperación de aquellos morosos. La segunda etapa es, todos los que están
cumpliendo con las obligaciones tributarias, mantener y que no se nos dispare nuevamente la morosidad. Exacto, nosotros estamos trabajando. ¿Qué sucede? Nosotros todas las decisiones las estamos tomando en base a información y esa información la estamos generando. Es decir, era información que no existía en la Intendencia, por lo tanto estamos trabajando en la generación de la información para también ver los impactos, porque no nos podemos olvidar que acá las finanzas departamentales son bastante limitadas y por lo tanto toda medida que nosotros tomemos debe tener como sustento el impacto que va a implicar. Nosotros estamos trabajando, sí, en analizar porcentajes de beneficio al buen pagador y estamos trabajando en ello. Una pregunta, señor. Te voy a decir una cosa sobre este tema. El tema, hay la bonificación del 5% por pago contado más un 5% adicional en pago en fecha. Nosotros evaluamos agregar un porcentaje adicional, pero representa mucho en el pago contado en el volumen año a año. Sería en este momento en el cual debemos decirlo, después vamos a dar públicamente cuando cerremos el año, cerremos todos los números, cerremos todos los deudores que tenemos, las cifras del déficit de este año. Pero ya tenemos una proyección cerrada a octubre de que el déficit de este año es superior a los casi 4 millones de dólares del año pasado. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos con la pérdida de recaudación y por eso estamos tratando de llamar gente, porque tenemos en los 2 últimos años prácticamente 10 millones de dólares generados de deuda. Esto significa que de continuar con esta tendencia realmente vamos por un camino que es muy parecido al del pasado y que no queremos ninguno de los rochenses volver a transitar. Nosotros también decimos claramente de que estos 90 días que se van a dar a partir de la reglamentación de todo el mecanismo de pago es una forma de acercar el rochense a la contribución. Aquella gente que no manifieste su voluntad de pago, la Intendencia va a tomar una política activa de recuperación de adeudos, que significa que vamos a licitar el cobro en vía judicial a estudios jurídicos tercerizados, especializados en la materia, de manera tal de tercerizar la gestión de recuperación de activos de la Intendencia, que ha demostrado a lo largo de los años ser muy mala. Al día de hoy teníamos 3 juicios ejecutivos existentes en la Intendencia por cobros de tributos impagos. Nosotros creemos que es imposible hacer obras si no tienes recaudación y si no hay contribución. Nosotros lo hemos dicho claramente, en virtud del masazo impositivo que recibió la población en los años anteriores, nosotros no vamos a incrementar impuestos, pero necesitamos recaudar. Estas son 2 cosas que queríamos dejar en claro para que de alguna forma dejar el marco. Damos este respiro para que la gente venga, pero también posteriormente a ello vamos a hacer esta forma de cobrar del cobro de recuperación de activos por todo el paquete de deudas de aquellos que no se presenten al mecanismo de convenios. Mecanismo de convenios que además, tenemos una costumbre conocida, vieja, de que me hago el convenio, pago una cuota y no pago más. Bueno, esos convenios que paguen una cuota y no paguen más también van a pasar el paquete de la licitación en el momento que dejen de ser impagos. Los convenios van a tener valor en tanto se mantengan en su pago, digamos, de las cuotas correspondientes y en el ejercicio correspondiente del año que se paga. Esto es un poco lo que quería aclarar y no quiero monopolizar, vamos a pasar la palabra a Federico Servino. Contador, sobre el tema de los comitentes comparadores del banco hipotecario, que los títulos no están a su nombre. ¿Se va a seguir con la política de cobrarle al habitante o se va a ir sobre la Agencia Nacional de Vivienda? Ese es un tema jurídico, más que económico, es un tema jurídico. Ese es un tema que es heredado además. Además viene con varias situaciones diferentes. Hay un dictamen ya para algunos comitentes comparadores. Esto es de formación jurídica. Sí. Esto lo que pasa que lo que tú planteas, Fernando, es un tema que según los planes y según los esquemas de promesa de compra-venta que celebró el Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, Ministerio de Vivienda, son distintos tipos de documentos y distintos temas de problemas jurídicos. En algunos documentos, cuando se firmó,
se obligaba al promitente comprador a pagar la contribución inmobiliaria, a pagarla al día. En otros casos y en otros documentos, la promesa de compraventa no significaba aplicar la obligación de pago de la contribución inmobiliaria al comprador, sino que se mantenía en el órgano que vendía, como es el caso de Mevir, por ejemplo. Entonces, hay que ver cada uno de los mecanismos jurídicos diferentes, porque cada uno tiene una solución diferente. En algunos casos, la Intendencia en el pasado pretendió compulsivamente cobrar, y obviamente los documentos jurídicos firmados no permitían cobrar, pero hizo un mecanismo de coacción en algunos proyectos que eran de que no te puedo cobrar, pero tampoco estás al día y te cargo la deuda. Entonces esa persona se atrasaba en el banco hipotecario o en la Agencia Nacional de Vivienda y no podía hacer convenios, porque para hacer los convenios te exigen estar al día con la contribución inmobiliaria. Entonces la gente se endeudaba en una deuda que no existía, que era la deuda de contribución inmobiliaria, y a su vez se endeudaba en la Agencia Nacional de Vivienda o el banco hipotecario en una medida de coacción. Nosotros lo estamos estudiando, queremos facilitar mecanismos de salida. El Estado de Derecho rige para todos, y el Estado de Derecho no es una cuestión de que yo quiero cobrar impuestos. La ley es la ley. Entonces, yo no puedo pretender, como ha pasado en el pasado, cobrar a grupos de Mevir, porque la que me debe es Mevir. No me debe el propietario de la finca. O en algunos planes, dependiendo del compromiso de compraventa y dependiendo de la entidad estatal financiadora de la vivienda, hay que ver el documento concreto para ver quién le corresponde el pago de la contribución.